Hace un tiempo publiqué este video que hasta el día de hoy continúa siendo el video más visto de todo mi canal, en el que la idea era recorrer la Capital Federal en Argentina y conocer los 18 estadios de fútbol que existen actualmente en Capital Federal. La verdad que creo que es un video que está bueno para repetir. De hecho, hace poco lo repetí en Rosario, donde fui a conocer los estadios de Rosario, y está bueno para repetirlo en ciudades que sean o bien muy futboleras o, por qué no, en ciudades donde tampoco lo sean tanto, para ver la otra contracara y ver cómo se vive ahí. En este caso igualmente estoy en una ciudad recontra futbolera como lo es Río de Janeiro. Se siente realmente en las calles lo futbolero que es. Ves gente en las playas jugando todo el tiempo a la pelota, haciendo jueguitos, jugando vóley con pelota de fútbol. Ves en la calle constantemente gente con camiseta del Flamengo, del Fluminense, del Vasco da Gama, de Botafogo, de la selección de Brasil. O sea, realmente se siente una ciudad muy pero muy futbolera, y creo que valía la pena hacer un video de ese estilo acá en Río de Janeiro, no conociendo todos los estadios, porque estamos hablando de una ciudad que es realmente gigante y mucho más grande que lo que es Capital Federal. Es como si les dijera que hubiese hecho este video pero en todo Buenos Aires, lo que hubiese sido imposible en recorrer en los pocos días que estoy acá. Por eso la idea en este video, como les estoy comentando, es recorrer 6 estadios, que son los que seleccioné, que más o menos estaban a mi alcance, que eran los que podía acceder de alguna u otra forma, y que también a su vez son los más importantes de acá de esta ciudad. Piensen que Río de Janeiro cuenta con 4 de los 12 clubes más grandes de Brasil. Como allá en Argentina llamamos los 5 grandes, acá están los 12 grandes, y de esos 12, 4 se encuentran acá en la ciudad carioca. Así que es muy interesante poder conocer los estadios o los no estadios, ahora vamos a ir viendo con el paso del video, que tienen esos clubes. Vamos a comenzar, así no se hace muy largo la introducción, y les muestro los estadios de acá de Río. El recorrido por los estadios acá en Río de Janeiro arranca por el Nilton Santos, hoy la casa del Botafogo, y considerado uno de los estadios más lindos, no solamente de acá de Río de Janeiro y de Brasil, sino que de todo Sudamérica. Esta consideración de ser uno de los estadios más lindos se debe en gran parte a que es muy moderno y es muy nuevo. Este estadio se empezó a construir en 2003 pensando en los Panamericanos, y se inauguró en 2007 con un partido entre Flamengo y Botafogo. Hay dos cuestiones a marcar al hablar de este estadio del Nilton Santos. La primera es que no es un estadio de fútbol a secas, sino que es un polideportivo, obviamente porque se hizo pensando en los Panamericanos. Y la segunda es que no perteneció siempre al Botafogo. De hecho, inicialmente no fue una obra del Botafogo, sino que fue algo estatal. Volviendo al punto del polideportivo, este estadio, que en un principio se llamó João Havelange y que se conoce popularmente como Engañao por la zona en la que estamos actualmente, se hizo pensando en el Panamericano, y más tarde obviamente se usaría también para Río 2016. Por eso es que cuenta con una pista de atletismo. Desde un inicio cuenta con 45.000 espectadores de capacidad. Si bien en un momento se habló de una remodelación para poder usarlo como sede para el Mundial de 2014, donde se iba a sacar la pista de atletismo de forma momentánea, finalmente no se llevó a cabo, pero sí fue elegido como sede para los Juegos Olímpicos, donde fue la sede principal de atletismo. Por pedido del COI, por pedido de obviamente los que organizan los Juegos Olímpicos, este estadio tuvo que ser llevado a 60.000 de capacidad, porque era lo que se requería para un estadio principal de atletismo, y fue la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos donde se compartió un estadio de fútbol con uno de atletismo. Este estadio, que se renombró en 2007 como Nilton Santos, como se llama hasta hoy en día, recién fue adquirido por el Botafogo en 2015. El fogado se hizo de este estadio ya que su compañía, la compañía Botafogo, que es la dueña del club, ganó la licitación para quedarse con este estadio. El Fogao es uno de los 12 grandes de acá de Brasil. Es un club muy importante de Río de Janeiro y de todo el país. Nació en 1894 como club de regatas. Ya veremos que hay varios clubes de los que vamos a recorrer que nacieron como un club de regata y no de fútbol. Y para 1904 adquirió su segundo deporte más importante, que iba a ser el fútbol. La etapa más exitosa del Botafogo fue a mediados del siglo XX, y tiene varias curiosidades que lo transforman también en uno de los clubes más grandes, como por ejemplo que es el club con más citados en la historia para la selección de Brasil, llegando y rondando los 100, y también que es el único club de Brasil que logró un título en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Antes de cerrar en este estadio y pasar al próximo, quería marcar dos cosas de este. La primera es que fue sede también en la Copa América de 2021, aquella de la pandemia, aquella que ganó Argentina. Se disputaron acá 7 partidos en total. Y la segunda, y un poco más triste, es que acá se hizo el show de Taylor Swift tan famoso del año pasado, fines de 2023, en el que, bueno, en Río de Janeiro estaban en una ola de calor donde hacían 50 grados y tristemente falleció una chica a consecuencia del calor y la temperatura que hacía acá adentro. Llegamos ahora al luso brasilero estadio del club Portuguesa da Ilha.
acá en el norte de Río de Janeiro, muy cerquita del aeropuerto, en la isla Gobernador. Este club que tiene ya casi 100 años jugando acá en el norte de Río de Janeiro y club que está jugando en la cuarta categoría de acá de Brasil, que vendría siendo la Serie D. Como podrán ver, el estadio no condice con un equipo de esa cuarta división y la historia es bastante curiosa porque no estamos hablando de un club como hemos visto en los estadios de Argentina, que capaz como Español, por ejemplo, que fue un club muy importante en algunos años, tuvo esa cancha por eso, tuvo mucha cantidad de socios y hoy por hoy está en caída, sino que estamos hablando de un club pequeño, pero que por una serie de alquileres o concesiones de este estadio terminó teniendo esta terrible cancha que la verdad está muy buena. Este estadio, muy distinto a como es hoy, se inauguró acá en 1965. Como les digo, no era lo mismo que hoy, tenía en ese momento algo así como 7.000, 8.000 espectadores. Y también otra curiosidad para marcar es que se había inaugurado este lugar en realidad un par de años más atrás, hablamos del 1961, pero no como cancha de fútbol, sino como un hipódromo. Así que hasta hoy en día mantiene esa fachada, porque si ven los arcos del techo, permanecen desde aquel momento donde esto era un hipódromo. La historia de este estadio cambió realmente en 2005 porque el Maracaná y el Nilton Santos estaban con las refacciones pensando en el Panamericano de 2007. Así que estos dos clubes, junto con la marca petrolera de acá, Petrobras, se asociaron y cambiaron este estadio al Arena Petrobras. Este estadio era muy chico para albergar tanto al Botafogo como al Flamengo, así que lo que hicieron fue agrandarlo de forma momentánea, es decir, ponerle unas tribunas que lo agrandaran de forma momentánea y lo llevaron así a 30.000 personas de capacidad. A Portuguesa claramente le sirvió esta estrategia de alquilar o concesionar su estadio. Así que lo que hizo fue en 2016 repetir esto. El Nilton Santos ahora se estaba preparando para los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar acá en Río de Janeiro, así que otra vez el Botafogo acudió al Portuguesa para alquilar su estadio. Esta vez solamente lo agrandaron hasta 17.000 plazas y pasó a llamarse Botafogo Arena. Y por último, en 2017 tendría la última transformación, y es que el Flamengo estaba teniendo problemas con la gente que concesionaba, la gente dueña del complejo del Maracaná, y también con el gobierno de Río de Janeiro, así que decidió hacer un acuerdo con Portuguesa donde le concesionaba el estadio por 3 años y le prometía refaccionárselo y ponerle tribunas esta vez de forma permanente, llevándolo a 22.000 personas de capacidad y dejando la cancha como está hoy en día, que la verdad que es hermosa y por eso es que no condice con un estadio de un equipo de cuarta división de Brasil. El estadio entonces se pasó a llamar Ilha do Flamengo y Flamengo jugó algunos partidos acá, después pudo solucionar obviamente sus problemas con el Maracaná y el gobierno de Río, pero por ejemplo hay un partido que se jugó acá entre Flamengo y River porque el Maracaná estaba cerrado por algún motivo, no era por este conflicto que les vengo comentando, sino por otro motivo, pero jugaron acá River y Flamengo. Creo que esta historia de un equipo de cuarta división de Brasil estaba bastante buena para ser contada y este estadio es bastante particular, como digo, sobre todo por el tema de que la capacidad no condice con el club ni los hinchas que tienen ni mucho menos con la categoría. Pero vamos a pasar al próximo. Bueno gente, llegamos ahora al tercer estadio de este recorrido. Estoy en el estadio de las Laranjeiras, uno de los que realmente más ganas tenía de visitar en este recorrido, y eso que es un estadio que ya ni siquiera está en funcionamiento, pero la verdad que me entusiasmaba muchísimo venir acá y encima me dejaron pasar al club y se puede entrar a la cancha para conocerla, así que la verdad que es un privilegio estar en esta cancha que, si bien la deben estar viendo y deben estar pensando que es una cancha antigua, vieja, que ya no se usa, realmente tiene una historia gigante y es una cancha muy importante en la historia del fútbol directamente. En 1904 se inauguró este estadio con el nombre de Rua Guanabara y un año más tarde recién se le instalaron tribunas. Hasta ese momento era solamente un campo de fútbol, una cancha. La tribuna que se puso en 1905 era obviamente bastante chiquita y se iba a agrandar para 1915, ya vamos a llegar a ese punto. Y como les digo, fue desde un inicio propiedad del Fluminense, club que se había fundado 2 años antes y puso su primer estadio propio acá. Pero no solamente es un estadio importantísimo para la historia del Flu, sino que también es muy importante para la historia de la selección brasilera, una de las selecciones más fuertes del mundo, de hecho la que más Copa del Mundo tiene, porque acá en el estadio que hoy se conoce como las Laranjeiras, jugó Brasil su primer partido en la historia. O sea, la selección de Brasil jugó acá por primera vez en un partido que fue 2-2 contra el Leicester City y ganó también acá sus primeras 2 Copas Américas, que en ese momento se llamaban Copas Sudamericanas. En 1914 entonces se jugó ese partido entre la selección brasilera y el Leicester de Inglaterra, y 5 años más tarde se jugó también acá en este estadio la Copa América de
de ese momento, la cual fue y tuvo como campeón a Brasil. Para esa Copa América es que se hicieron dos construcciones muy importantes. La primera fue la tribuna de cemento, que era una novedad en ese momento, todas las tribunas eran de tablón, y la segunda es el estadio techado, algo que no existía prácticamente. La segunda gran remodelación del estadio de las Laranjeiras, o el Manuel Schwartz, como también se lo llama, se dio para 1922. Brasil también iba a ser de local en la Copa América en ese torneo y iba a ser también campeón de la competencia sudamericana. Y esa gran remodelación de la que les hablo llevó este estadio a 25.000 de capacidad, lo transformó en un estadio que era directamente el mejor de todo el continente para esos años, por escándalo. De hecho, recién lo iba a superar un par de años después el centenario en Uruguay para el Mundial de 1930. Una de las dudas que surge al hablar sobre este estadio, al hablar sobre el Manuel Schwartz o el Laranjeiras, como se le quiera llamar, es por qué terminó en este estadio, ¿no? ¿Por qué terminó como un estadio? Si bien está muy bien mantenido, está pintado, el césped, te digo que no está perfecto, pero tranquilamente podría jugar un equipo hasta de primera división, me animaría a decir, acá en esta cancha. ¿Por qué terminó en este estado donde no se usa, o al menos no se usa profesionalmente? Y básicamente la respuesta está aparentada y asociada con el crecimiento del fútbol. El fútbol creció, el club fluminense creció, la selección brasileña creció y evolucionó todo tanto que obviamente un estadio que en ese momento era una locura, hablar de 25.000 personas, terminó quedando chico. La selección para 1930, con la aparición del Sao Januario, el estadio del Vasco da Gama, se terminó moviendo para allá porque era más grande. Este estadio quedó solamente para el Fluminense, y cuando apareció la bestia del Maracaná para el Mundial del 50, ya este estadio le estaba quedando bastante pequeño, obviamente empezó a ser de local allá y este estadio empezó a quedar bastante relegado. Para colmo, en 1961, y en pos de hacer una avenida que cruza justamente por la sede del club, tuvo que tirar abajo una tribuna, que es la tribuna de atrás de uno de los arcos, así que quedó todavía más reducido el espacio del club. Igualmente el Fluminense jugaba algunos partidos acá, usualmente algún partido particular, o el Maracaná no estaba disponible por alguna razón, venían a jugar acá, sobre todo en los torneos cariocas, hasta 2003, que fue el momento donde por última vez jugó el Fluminense en este estadio y pasó el recinto a ser parte del club para usarlo para, por ejemplo, actividades extrafutbolísticas, para las infantiles, para el equipo femenino, pero ya alejado de lo que es el fútbol profesional masculino. Hoy por hoy toda esta estructura pertenece al Club Fluminense, a la parte social. Hay, bueno, cancha de tenis, está, bueno, el shop ahí del club, hay oficinas, también, bueno, está la cancha obviamente atrás, hay varias actividades, piletas para la gente que está asociada a este club. Y fíjense que se mantiene toda la estructura como en los años que se construyó, es realmente hermoso y obviamente lo hace un lugar muy, muy pintoresco y muy lindo y muy valorable que lo hayan podido mantener así. Fíjense lo que les digo, allá es la tribuna esa que les comento que la rompieron para hacer la avenida, y acá la tribuna techada, se puede acceder a las plateas, todo está muy bueno la verdad para visitar. Lo último que quería contarles de este estadio de las Laranjeiras, que estoy de verdad muy contento de haberlo conocido porque es un pedazo de historia, tiene que ver con la rivalidad entre Flamengo y Fluminense, porque de alguna forma comienza y arranca acá, en este estadio. Para 1895, es decir, anterior a la creación del Fluminense, que le dije que fue en 1902, ya existía el Flamengo, pero existía como un club de regatas, no como un club de fútbol. Cuando empezó a aparecer el Fluminense en 1902, lo que hacían muchos remadores de Fluminense era remar por la mañana y a la tarde venirse acá, a este club, a jugar a la pelota, porque obviamente les apasionaba los dos deportes. El problema surgió en 1912 cuando 7 jugadores del Fluminense que remaban en Flamengo tuvieron una discusión con el resto del equipo y tomaron la decisión de armar un club de fútbol, y obviamente qué mejor que hacerlo bajo el nombre del club al que ya pertenecían, es decir, al Flamengo. Así que pusieron e instalaron un estadio cerca de acá, en realidad no era un estadio sino una cancha de fútbol, que fue la primera del Flamengo, la cual ya obviamente no existe, fue urbanizada toda esa parte, y por esa rivalidad que comenzó acá y por la cercanía que había entre un estadio y el otro, es que hoy por hoy se mantiene Flamengo Fluminense como el clásico carioca más importante. Otro de los estadios no utilizados de este recorrido, perdonen si el sonido se escucha medio mal, es que estoy justo al lado de una avenida y es medio todo un lío, es el Estadio de Gavera, también conocido como el José Bastos Padilla, que está justo enfrente de lo que es el Jockey de acá de Río de Janeiro, un lugar muy conocido, y que está en lo que vendría siendo el Club Flamengo. Como les digo, este estadio no está en uso, pero creo que es muy necesario tenerlo en este recorrido porque es la única cancha, el único estadio propio que tiene Flamengo,
que no solamente es el club más popular acá en Brasil, el club con más hinchas, sino que se habla que es el club que más hinchas tienen alrededor de todo el mundo, superando los 40 millones de hinchas. Créanme que en estos días que estuve acá en Río de Janeiro, la mayoría de las camisetas que se ven, aunque sea por las zonas donde me moví yo, son sin lugar a duda del Flamengo. Le saca bastante al segundo que más vi, que es el de Fluminense. Este estadio se empezó a construir en 1933 y se inauguró en 1938. Estamos muy cerca de la zona de la Laguna Rodrigo de Freitas. Recordemos que este club, como varios otros de acá de la zona de Río, empezaron como club de regata y por eso es que este estadio está en lo que es justamente parte del club de regatas de Flamengo, que está sobre la laguna. Como les decía, entonces el estadio se inauguró en el 38, pero en el 50, así como pasó con el estadio del Fluminense, se lo empezó a dejar de lado porque el Flamengo empezó a ser de local en el mítico Maracaná. Igualmente el Padilla se siguió utilizando para algunos partidos en especial y hasta se lo alquiló a otro club de acá de la ciudad, que es el Vasco da Gama, cuando estuvo en remodelaciones con su estadio. El estadio lo usó por última vez oficialmente el Flamengo para 1997 y a partir de ahí se siguió utilizando, pero para el fútbol femenino, para las juveniles o para eventos extrafutbolísticos como algún recital chiquito. También hay que aclarar un pequeño detalle, y es que este estadio se utilizó para el Mundial. No como estadio oficial del Mundial, sino que lo usaba como base de entrenamiento la selección de Países Bajos. Flamengo, como les decía, es un club muy popular de acá, que tiene muchísimos hinchas y tiene esto de no tener un estadio propio. Si bien no tiene un estadio que pueda utilizar al nivel en el que juega. Por eso es que se lo utiliza también mucho como burla, esto de decirle que no tiene estadio, y eso llevó a que durante mucho tiempo existiera un rumor de que acá, en este predio, pudieran construir su estadio. Pero finalmente nunca se terminó haciendo, se terminó descartando, porque la verdad la zona es bastante complicada para meter un estadio de 80.000 personas acá. Ya estaba por pasar al otro estadio, pero me di cuenta que me había olvidado de marcarles la capacidad de este estadio, que solamente, como vieron, tiene una tribuna contra uno de los laterales de la cancha y alberga solamente 4.000 personas. Y aprovechando que me olvidé eso y lo estoy agregando ahora, estando acá en la sede, les quería mostrar un poquito también la sede así de pasada, y les estoy mostrando una toma de dron para que vean lo grande que es. De frente, o sea, donde estoy yo ahora, atrás de la cámara está la Laguna Rodrigo de Freitas y para atrás está el estadio, pero como 2 cuadras, o sea, todo el predio ocupa más o menos 4 manzanas cerradas, tiene, no sé, un montón de cancha de tenis, pileta de natación profesionales. La verdad que el club está buenísimo, no pensé que era tan grande ni que estaba tan bueno. Fíjense, ahí tenemos la entrada del club, ahí por esas escaleras subís, ahí arriba hay un shop, un bar y un par de cosas. Atrás de todo eso, o sea, pasando para allá, están todas las canchas de tenis y demás, y de este lado, cruzando la avenida, llegás a la laguna, y eso que ven ahí atrás, que se ve hasta incluso ahí una banderita de Flamengo ahí atrás, es el club de regata donde, bueno, la gente que rema para Flamengo baja ahí a hacer su actividad. Bueno, gente, el siguiente estadio que íbamos a visitar iba a ser el São Januário, la casa del Vasco da Gama. Lastimosamente no se los voy a poder mostrar, no porque no haya ido, de hecho fui hasta la cancha, llegué hasta la puerta y todo, pero la zona es bastante complicada, me pareció al menos bastante peligrosa. No porque tuviese miedo ni mucho menos, sino porque la verdad que me pareció que era arriesgar demasiado. Bajar la cámara ahí con los micrófonos, después tener que volar el dron y todo, me pareció que era excederme ya, pero no quería dejar de contarle la historia de este estadio. Voy a intentar ponerle imágenes ahí que vaya consiguiendo del estadio para que lo puedan ver. No quería dejar de contarles la historia porque creo que es uno de los clubes más importantes de acá de Río y necesitaba su apartado, necesitaba su historia también. Obviamente, si no les interesa verlo de esta forma, salten al próximo, no hay problema. Mi idea siempre es mostrarlo desde el lugar, pero esta vez se hizo bastante complicado. El estadio se llama oficialmente, si bien se lo conoce como São Januário, se llama Estadio Vasco da Gama. Es un estadio muy pero muy pequeño, teniendo en cuenta que el Vasco da Gama es considerado uno de los 12 grandes de acá de Brasil. Solamente tiene capacidad para 21.000 personas. Piensen que en el primero que estuvimos hoy, en este recorrido, en el Luso Brasilero, entran 22.000 personas y estamos hablando de un equipo de la 4ª división. Así que imagínense la dimensión de estadio, que de verdad hoy por hoy le quedó muy chico a este club. Si bien es verdad que su característica principal o más destacable no es la capacidad, sí también es cierto que es un estadio muy lindo, por eso también me quedé con bastante ganas de conocerlo, porque es un estadio que se lo asocia mucho con el teatro, y de hecho fue nombrado Patrimonio Histórico por su estructura particular que tiene, que es de la década de los 20. La historia del Vasco da Gama comenzó oficialmente en 1898, pero como club de regatas es otro de los clubes de este recorrido que comenzaron con otro deporte que no es el fútbol
y recién inauguraron el fútbol en 1915, así que pasaron varios años. Hasta 1927, que el Vasco pudo inaugurar su propio estadio, que es este que les estoy mostrando, el club pasó de alquiler en alquiler para tener una cancha, para poder usar una cancha, pero para 1927 finalmente lo pudo tener. En el 23 el club asciende a primera y por una reglamentación de la Liga Brasilera necesitaba tener un estadio propio, por eso es que con muchísimo apoyo y muchísimo esfuerzo, sobre todo de los hinchas que aportaron mucho dinero, en 1926 comenzaron a construirlo y en el 27, un año más tarde, lograron inaugurar este estadio conocido como São Januário. Si bien por el tema de la capacidad hoy no es tan valorado, en su momento fue un estadio muy pero muy importante. Les comenté en las Laranjeiras que la selección brasilera abandonó ese estadio para usar como estadio principal el São Januário, y el São Januário fue hasta 1930 el estadio más grande de toda Sudamérica, hasta 1940 el más grande de todo Brasil cuando lo superó Pernambuco, y hasta 1950 el más grande de Río de Janeiro, superado obviamente por el Maracaná. El estadio cuenta con algunas curiosidades y es, por ejemplo, su forma de barco, que lo hicieron en homenaje a los inmigrantes portugueses que fundaron este club de remo en un principio, y tiene la particularidad de que le falta una cabecera al estadio, que eso ya se ha visto, la verdad, en otros estadios del mundo, que le falta una cabecera. Lo que sí estuve viendo, que no lo había visto en ninguna parte del mundo, es que hace un tiempo usaban el banco de suplentes atrás de un arco, algo que me pareció realmente rarísimo. Ahí les estoy dejando obviamente algunas imágenes para que lo puedan ver. Hoy por hoy ya no lo tienen de esa forma, pero en algún momento sí que se llegó a usar así. Hace muy pero muy pocos años, de hecho creo que fue en 2022, al Vasco da Gama lo compró un grupo inversor internacional muy pero muy importante, con obviamente mucho dinero y prometiendo una ayuda económica grande para el club, y desde ese momento hasta el día de hoy se mantiene el proyecto y la idea de que el estadio São Januário se va a llevar al doble de capacidad, se va a hacer una remodelación muy importante, así que se espera que en los próximos meses, en las próximas semanas, ¿por qué no?, se empiece a hablar un poco más sobre este tema y se sepa con confirmación oficial, porque ya medio que hay gente que hasta lo llega a confirmar, pero bueno, que se sepa con confirmación oficial que esto va a ser así. Antes de pasar al próximo estadio, les pido otra vez disculpas por no haberlo podido contar la historia del Vasco da Gama como se merecía en ese lugar. La verdad que a mí también me duele porque quería estar en ese estadio, lo quería conocer bien. Es un estadio que no solamente por su arquitectura y su formato casi que único, diría, me llamaba la atención, sino también porque el Vasco da Gama en sí siempre me atrajo bastante. Tiene una lucha racial muy importante el club, de hecho, bueno, los colores del club vienen de esa lucha y de esa integración de ambas razas, así que me parecía interesante y siempre valoré bastante al Vasco por eso. Pero bueno, vamos a seguir con el próximo estadio y nos vemos allá. Hace un rato nada más estuvimos en lo que les dije que muchos consideran acá en Brasil y en el mundo como el estadio más chico, más lindo del mundo, y ahora vamos a pasar directamente a lo que tengo atrás mío, que es el que fue efectivamente el estadio más grande del mundo y para muchos también el más lindo, el Estadio Maracaná. Este mítico estadio, el Estadio Maracaná, se empezó a construir acá en Brasil en 1948 al saber que le iban a dar a Brasil la localía para el Mundial del 50. Brasil se quedaba con el cuarto Mundial en la historia después de lo que habían sido la Segunda Guerra Mundial, el parate por la Segunda Guerra Mundial, por lo que decidieron construir este estadio para tenerlo como sede principal. Este estadio que tiene una historia tremenda, pero no me voy a detener demasiado porque obviamente este es un recorrido bastante rápido por los estadios y porque encima ya hice un video en el canal que ya está publicado sobre el Maracaná en particular, donde conté toda su historia entera desde el inicio hasta hoy en día, y también entré al estadio para conocerlo, las gradas, el campo de juego, la zona mixta, así que les dejo ahí la tarjeta por si les interesa y lo quieren ir a ver. Hoy en día acá hacen de local los dos equipos más importantes a nivel clubes que tiene Río de Janeiro, que son el Flamengo y el Fluminense. No son dueños del estadio ninguno de los dos, sino que alquilan el recinto para obviamente los partidos. El Maracaná, desde la última remodelación que se le hizo, pasó a manos privadas, así que es un estadio privado. Para que se den una idea de la importancia y la historia que tiene este estadio, acá se jugó el famoso partido entre Uruguay y Brasil que se conoció con el nombre de El Maracanazo. Se jugó la final del Mundial 2014. Fue el estadio principal de los Juegos Olímpicos del 16, también el estadio principal de los Panamericanos de 2007. Tocó Queen, U2, Frank Sinatra, entre tantísimos otros artistas. Así que es un recinto muy muy importante, y hay un tópico del que les vengo comentando en todos los estadios que fuimos, que es el de la capacidad, que acá es bastante polémico. Si quieren enterarse por qué tiene esa polémica, vayan al otro video donde cuento la historia y por qué se redujo tanto la capacidad, porque este estadio tenía capacidad para 200.000 personas y pasó a tener capacidad para menos de 80.000.
Bueno, gente, hasta acá el recorrido por los estadios acá de Río de Janeiro. Espero que les haya gustado. Como les aclaré al principio, Río de Janeiro es gigante, tiene más estadios. Quise recorrer los que estaban a mi alcance, o sea, los que podía recorrer, los que me daba el tiempo y obviamente la distancia, porque hay algunos que están a muchos kilómetros. Y no me quería perder los que más historia tienen o los que son de clubes importantes de acá de la ciudad, que creo que son los que, si bien a mí me gusta mucho conocer también las historias de los más chicos, creo que para tener un pantallazo general está bueno conocer estos estadios tan importantes de acá de la ciudad. Hice varios videos ya en Río, así que les dejo ahí la tarjeta con la lista de todos los videos en Río y nos vemos en la próxima. Chau, chau.